Buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nos volvemos a encontrar en la cuarta clase de biología, en la cual vamos a continuar profundizando sobre cuestiones referidas a la evolución biológica. En la primera clase estuvimos analizando el concepto de evolución biológica y las posturas que a lo largo de la humanidad han intentado explicar la idea de evolución, cómo es que se ha dado la evolución de los seres vivos. Y en este sentido, vimos tres posturas: la fijista, la transformista y la evolucionista. Y nos centramos particularmente en la postura evolucionista como aquella que actualmente es la aceptada por las comunidades científicas. De esta postura evolucionista tomamos dos grandes conceptos, que son la idea de que los seres vivos sufren cambios mediados por el ambiente y que entre los seres vivos existen relaciones evolutivas. Es decir, que hay relaciones de parentesco entre los organismos a tal punto que se llega a postular la existencia de un ancestro común. Pero bueno, los postulados evolucionistas, como todo postulado científico, se valen de pruebas que son producto de la investigación llevada a cabo por las científicas y los científicos. ¿Sí? Entonces, en esta clase vamos a analizar esas pruebas de la evolución, ¿no? Esas pruebas que han permitido explicar y sostener la idea de que los seres vivos sufren cambios a lo largo del tiempo. La primera de las pruebas que vamos a ver proviene de la paleontología y es el registro fósil. Algo ustedes estuvieron viendo en segundo, y por eso voy a hacerlo muy brevemente. Un fósil es un resto, ¿sí?, o evidencia de un organismo que vivió en épocas pasadas, ¿sí?, y que se conservó de alguna manera y nos da la idea de que ha tenido existencia ese organismo, ¿sí? Un fósil puede ser un organismo, puede constituir tejido orgánico del organismo, o puede ser una formación inorgánica, ¿sí?, que reemplazó, digamos, a la materia orgánica del organismo. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la importancia del registro fósil? Si yo miro a los fósiles, voy a ver que esas formas de vida eran muy diferentes a las que están actualmente. Entonces nos da una idea, el registro fósil, de que los seres vivos han sufrido cambios a lo largo del tiempo. ¿Mm? Bien. ¿Cómo se formaba el registro fósil? ¿Sí? Rápidamente, yo igual les voy a dar una actividad de la que ustedes tienen que explicar cómo se da esto. Tienen un videito cortito en el que les explica de manera muy sencilla, y la idea es que ustedes puedan comentarlo. Cuando un organismo muere, ese organismo es tapado, ¿sí?, por capas de sedimento, y esos sedimentos lo que hacen es compactar al organismo y evita que tenga contacto con el exterior, con otros agentes, ¿sí?, que lo que hacen esos agentes es degradarlo. Con el tiempo, ese material orgánico que corresponde al tejido del organismo es reemplazado paulatinamente por material inorgánico, por cristales, por minerales. ¿Mm? Esos minerales van luego a conformar ese fósil, ¿sí?, que le dan luego la forma de una piedra, una roca, ¿sí? Se encuentran en esos lugares. Bien, lo que ocurre luego es que ese fósil, que estaba tapizado por la columna de sedimento, puede salir al descubierto debido a que ocurrió la erosión por la presencia de agua, o vino un investigador y empezó a tallar, ¿sí?, en este área, y quedó al descubierto el mismo. Bien, los fósiles no siempre se conservan, son difíciles de conservar, están en los museos, pero por lo general lo que aparecen en los museos, en las vitrinas, son réplicas de esos fósiles. Los originales por lo general se encuentran en lugares especiales para evitar la alteración del fósil, ¿sí? Pero bueno, también les voy a dejar información acerca de esto por si quieren profundizar un poquito más. Bien. Hay distintos tipos de fósiles, como les decía, pueden ser restos de tejido que se conserven bien, o pueden ser partes, alguna huella. Bien, ¿qué más? Otra de las evidencias de la evolución proviene de la anatomía comparada. La anatomía comparada es una ciencia que se encarga del estudio de las estructuras corporales de los seres vivos. Lo que hacen no es solamente estudiarlas, sino compararlas. Es un estudio comparativo. Se analizan huesos, pelos, etc., y se establecen relaciones evolutivas.
Bueno, la anatomía comparada lo que ayudó a sostener es esta idea de que los seres vivos, al compartir ciertas características, ciertas estructuras en común, se puede pensar que entre ellos existen relaciones de parentesco. Y de ahí, de la anatomía comparada, vamos a tomar tres conceptos importantes. Yo acá tengo la foto ahí puse la foto de Cuvier, que es el creador, por así decirlo, de la anatomía comparada en el siglo XIX. Y yo quiero tomar tres conceptos de la anatomía comparada que son importantes para poder ver en cómo ayudaron a pensar esta idea de ancestro común y de cambios en los seres vivos. El primer concepto es el de la homología. Las homologías son estructuras que tienen el mismo origen embriológico, pero que cumplen diferente función. ¿Sí? Al tener el mismo origen, ahí tenemos, vamos a tomar el ejemplo del radio, que es un hueso, ¿sí?, del miembro anterior. Vamos a tomar como ejemplo esto. Al tener el mismo origen, entonces, como decía hoy, podemos pensar en un origen en común para todos estos seres vivos, que hay relaciones de parentesco. Lo que ustedes pueden ver es que si bien tienen el mismo origen, el radio de un humano, de un gato, de una ballena, de un murciélago, tienen diferente forma, y eso está dado por el ambiente, ¿sí? A la ballena, ¿sí?, la ventaja evolutiva del húmero, el húmero está más aplanado, entonces le va a dar la ventaja evolutiva de permitirle el nado, ¿sí? En el caso del murciélago va a estar más ausado, que le permite el vuelo. Bueno, entonces podemos ver que son estructuras que tienen el mismo origen, pero al estar en distintos ambientes, ¿sí?, adquieren distintas formas. Eso es lo que se llama divergencia evolutiva. Es decir, una homología indica una divergencia evolutiva, ¿sí?, que son características que pueden tener el mismo origen, pero que se van diferenciando debido a las características del medio. El otro de los conceptos es el de analogía. Las analogías son estructuras que tienen distinto origen embriológico, pero que tienen la misma función. Vamos a tomar el ejemplo de las alas de un murciélago, de un ave y de un insecto. Tienen distinto origen. Las alas de un ave están formadas por plumas, las alas de un murciélago están formadas por una membrana, ¿sí?, las alas de un insecto, y además están sostenidas por huesos, en este caso son las falanges, que son diferentes a nuestros deditos. En el caso del ala del ave está sostenida por, lo que se llama carpo metacarpo, bueno, por otra serie de huesos, no por las falanges. Y el ala del insecto está formada por membrana. Entonces, tienen distinto origen, pero la función es la misma. Es decir, ¿qué indican? Convergencias evolutivas. ¿Qué quiere decir? Que si bien tienen distinto origen, todas pareciera que tienen la misma función, ¿sí?, tienen la misma forma. Entonces, al estar en el mismo ambiente, a pesar de tener distinto origen, adquieren la misma forma. Y eso es una convergencia evolutiva. El tercero de las evidencias, de los conceptos que quiero yo tomar de la anatomía comparada son los órganos vestigiales. Los órganos vestigiales son estructuras que pareciera que no tienen función. Están en el organismo, pero no tienen una función aparente. Y ahí nosotros después vamos a cuestionar esta idea de función, porque no todos nuestros órganos tienen función. Estamos siempre pensando que un órgano tiene una función y no tienen una función por ahí. Entonces, estos órganos vestigiales, por ejemplo, son, acá les pongo ejemplos, ¿no?, de estas extremidades que hay en algunos ofidios, ¿sí? No los utilizan, pero sin embargo están. Nosotros tenemos las muelas del juicio, ¿sí? Y, por ejemplo, las avestruces tienen alas, ¿sí?, que en otro tipo de aves servirían para el vuelo, pero ¿para qué las tienen? ¿Por qué las tienen si no las utilizan? Eso es porque quizás provinieron de un ancestro común, por ejemplo, el avestruz de un ancestro común que comparte con un ave voladora, ¿sí? Y bueno, y no la utiliza porque en el ambiente en el que vive no resultó una ventaja evolutiva, ¿sí? Son una idea de que, bueno, hay relaciones de parentesco. Esta misma estructura, por ejemplo, la muela del juicio que tenemos nosotros, los Homo sapiens, también estaban en otros grupos de homínidos. Entonces nos da la idea de que compartimos relaciones de parentesco.
Lo mismo que con las plumas de las avestruces con el resto de las aves, ¿sí? Bien, otra de las evidencias son la embriología, provienen de la embriología, ¿sí? Son estudios más actuales en los cuales se analizaron embriones de los organismos. Si nosotros vemos el organismo adulto, vamos a ver que ese organismo adulto es muy diferente. Nosotros somos muy diferentes a un lagarto, a un pez, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos a los embriones, vamos a ver que los embriones en los primeros estadios tienen formas similares. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Mm? Es decir, fíjense, vamos acá a las primeras etapas, fíjense qué parecidos que son los embriones, ¿sí? Es decir, que en nuestras primeras etapas del desarrollo compartimos características con estos organismos que en su vida adulta son muy diferentes. Entonces nos da la idea de que compartimos alguna relación de parentesco, ¿sí? Ahí yo puse un ejemplo. Si bien todos tenemos distintas estructuras, por ejemplo, hay un grupo que se llaman los triblásticos, ¿sí? Que son de los anélidos como las lombrices, los moluscos, los equinodermos como las estrellas de mar para adelante, ¿sí? Tenemos todas estas tres capas germinativas. Entonces tenemos algo en común, ¿sí? Compartimos relaciones evolutivas con esos organismos. Después, otra de las evidencias viene de la biogeografía, que la biogeografía lo que se encarga es de analizar la distribución de los seres vivos a lo largo del planeta. Dos cuestiones me interesan acá. Acá está la foto de Wallace, que es el padre de la biogeografía. Dos cuestiones importantes. Una, la idea de que los organismos, ¿sí? Se observa la presencia de especies similares, pero no emparentadas en regiones de ambientes parecidos, ¿sí? O sea que en ambientes parecidos, ¿sí? Aparecen especies que tienen la misma forma, pero no están emparentadas. ¿Qué nos da? Nos da una idea eso de que el ambiente influye en las características del organismo, ¿sí? Lo mismo que hay fósiles que aparecen en distintas regiones que ahora están separadas, lo cual nos da una idea de que entre los organismos que están presentes actualmente hubo un ancestro común. Esas dos cuestiones de la biogeografía. Después, esta es la evidencia más actual, que ya no analizamos huesos, pelos, no analizamos ya tanto lo macro. Ya nos vamos al nivel molecular, nos vamos a cuestiones submicroscópicas. Y la bioquímica, digo, la biología, también la biología molecular, es una ciencia que ha surgido y que dio apoyo, ¿sí? a la evolución. Yo digo que las teorías científicas son como un equipo de fútbol, que tienen tienen los delanteros, los volantes, el arquero, y cada uno desde su aporte ayuda a la conformación de ese equipo. Bueno, acá hay distintos equipos, distintos jugadores, los de la biogeografía, los paleontólogos, y acá, bueno, tenemos a los bioquímicos, a los biólogos moleculares y bioquímicos también, que lo que hacen es estudiar la composición de las moléculas biológicas. Particularmente se centró el estudio en las proteínas primero y luego se analizó el ADN y el ARN, que es lo que vamos a ver más adelante. Y lo que se vio es que estas letras después les van a ser conocidas. Acá esta es la secuencia genética de 5 especies, y lo que se ve es que estas 5 especies, acá está marcado con azul, ¿sí? Comparten esa misma secuencia genética, ¿sí? A pesar de ser diferentes, yo voy a mirar a sus genes, voy a mirar su ADN, y veo que esas secuencias de ADN en ciertas partes coinciden. Entonces nos da una idea de que compartimos información genética, ¿sí? Además de que, si nosotros nos ponemos a pensar, todos los seres vivos estamos compuestos por ADN. Ya eso es una idea de que compartimos algo en común todos los seres vivos, ¿sí? Es una idea de que provenimos de algún ancestro común que en su momento tenía ese material genético, que después se fue diversificando. Entonces la biología molecular se encarga de estudiar el ADN, el ARN y las proteínas, particularmente, después se estudian otras características, ¿no? Pero otras moléculas, pero estas son las reinas, digo yo, de la biología molecular. Bueno, y acá les puse el ejemplo de la hemoglobina, que es esta, se secuenció y la estructura es similar, ¿sí?
en todos los vertebrados. Una proteína que se encarga de transportar la sangre. Y lo último, que tiene que ver con esta idea que dijimos al principio del ancestro común. ¿Qué es un ancestro común? ¿Sí? Es un grupo de organismos de la misma especie, ¿sí? Que se dice que origina al resto de los grupos de organismos. ¿Sí? Es decir, lo que se postula es que cada grupo derivan, si están emparentados, derivan de un ancestro común. ¿Sí? Los vertebrados y los invertebrados provienen de un ancestro común. Y a su vez, todos los seres vivos venimos de un antecesor común general, que se les llama LUCA, ¿sí? Pero bueno, la idea es ver que ese ancestro común es un grupo de organismos de la misma especie que da origen a el resto de los organismos actuales. Bueno, con eso estamos con la clase. El trabajo que yo les voy a proponer, ¿sí? Tiene dos partes. La primera parte es grupal, ¿sí? Se pueden juntar en grupos de a 6, yo diría hasta 6, si quieren, pero yo con 6 me parece que está bien. Si lo quieren hacer individual, lo hacen. Tienen 5 preguntas para problematizar estas ideas de las pruebas de la evolución, ¿sí? Y la segunda parte, ¿sí? Que es una actividad de manera individual, en la cual me gustaría que ustedes hagan una apreciación de las actividades que vienen realizando, ¿sí? ¿Qué les parecen? Si les parecen suficientes, si son pesadas, si son aburridas, si la explicación les alcanza, si necesitarían más materiales, si se sienten cómodos con las devoluciones que les hago, porque eso me ayuda a mí a poder retomar, a poder modificar, por así decirlo, el trabajo que vengo haciendo, ¿sí? Porque esta modalidad a distancia tiene esta desventaja de que no tenemos el día a día, el semana a semana de vernos y charlar acerca de esto. Así que les pido que en la última parte, que lo hagan de manera individual, ¿sí? Escriban una reflexión sobre cómo les vienen llevando estas actividades de biología, ¿sí? Bueno, les agradezco y seguimos en contacto. Cualquier duda o consulta me escribe. Les mando un saludo.